porque ¿qué vamos a hacer? No voy a desperdiciar su tiempo. Bueno, primero, sí se les hace una pequeña reflexión antes de todo. Bueno, primero que todo, perdón por el día miércoles que no me pude presentar, pero ahí tenía unos problemas de salud estomacales que definitivamente me hacían imposible poder asistir a dar clases. Pero, pues gracias a Hazel, pues ahí nos apoyó con tener y no perder el tiempo. Sin embargo, pues tenemos a las personas que habían solicitado examen de reposición en el examen que no pudieron asistir, pues eso definitivamente lo tenemos que programar para el día que sea presencial, aunque este lunes definitivamente no, porque es el asueto, ¿verdad? Entonces tendrá que ser el miércoles, una nueva reprogramación. Sin embargo, ahora sí va a la reflexión que les quería decir, señores, el examen estaba sumamente fácil. Yo no sé por qué están diciendo que el examen estaba difícil, realmente no estaba difícil. Sí tengo, pues, para comprobar dicha cuestión de lo que les estoy diciendo, es de que sí tengo varios con 30, tengo un par por lo menos, y tengo varios con notas, pues, 28, 29, etcétera. Pero también la contraparte es que tengo unas notas malísimas, y malísimas es malísimas, y simplemente eso es el reflejo de no saber leer, porque les pedía, deme 2 diferencias del derecho mercantil, y me ponían una diferencia, les pedí definición del contrato, y pues establecieron muchos acuerdos de voluntades por el cual se crea, solo, se modifica, se extingue, ¿qué? O sea, no completaron las preguntas básicas, y esto no estamos hablando de que es algo nuevo para ustedes, porque eso se supone que tiene nacimientos del derecho civil. Entonces, si es preocupante para ustedes, y me extraña porque yo trato de hacer el curso bastante dinámico y para que aprendan, y si tienen dudas, pues se sientan en toda la libertad de preguntar, y como se los dije desde el principio, si no entienden y si yo no lo sé, pues averiguamos y contestamos la pregunta, pero quedarnos con las dudas, con no contestar bien, no lo vean para mi curso, porque realmente mi curso va a ser, lo pasan o no lo pasan, pero entiéndanse que están en 10º semestre, con esa pésima redacción, con esa pésima sentido común para contestar lo que se les pide. ¿Cómo pretenden solucionar ustedes unos conflictos legales? Sea en cualquier parte de donde pretenden ejercer, porque si lo hacen en forma liberal, Dios guarde con sus clientes, pero si lo hacen en forma judicial, como una carrera judicial, Dios guarde con las personas que ustedes van a juzgar o se van a inversar, o a los que van a asesorar. Entonces, señores, de verdad, no era un examen difícil, no era un examen largo, eran 10 de paréntesis sencillas, 10 preguntas y se acabó. O sea, ni siquiera era algo extenso. Y como se los había dicho, pues el segundo examen sube la varita. Y si tenemos 8 puntos de respuesta en el primer examen, en el segundo tienen que repasar bastante, pues. Porque si hay muchos con 8, hay uno con 6, creo yo. Entonces, sí es alarmante. Entonces, más que un regaño, tómenlo como lado positivo de que sí tienen que enfocarse. De verdad, créanse en el momento que están viviendo. Son estudiantes de 10º semestre. Mi curso yo no lo considero nada difícil, y de verdad, si hacemos comparación con la vieja escuela de catedráticos, yo que hubiera querido que me explicaran bien las cosas, como que habláramos de entendimiento real de las cosas. Pues antes le decían, lea el Villegas Lara, y si aprendió, bueno, y si no, pues también. Entonces, no es ese chiste, y no es lo que quiero que se queden en este curso, porque como se los dije, memorizar pues es sencillo, pero analizar es una cosa distinta, y ahorita ni siquiera entraron a analizar realmente lo que estamos viendo. Entonces, solo era de perra, o sea, en muchas de las variantes, yo creo que en todas las variantes tenía un par de respuestas de las preguntas anteriores, y aún así no lo cacharon, Dios guarde, o sea,
sí, son cosas que dice uno, pues eso es básico, señores. Entonces, sí es para la reflexión, no es un regaño, pero sí tienen que ponerse pilas, porque de verdad, no quiero ver al montón dejando el curso cuando realmente mi intención nunca ha sido dañarlos o perjudicarlos, al contrario, ha sido de que ustedes aprendan. Pero tampoco voy a regalar el curso, eso se lo dije desde el principio, pues. Entonces, tenemos que ponernos pilas, de verdad, tenemos que analizar, tenemos que entender y no es solo que el curso se vaya a poner más complicado porque yo quiera, sino porque tenemos contratos que ya van a profundizar un poco más cómo va a ser, escucha bien, como así, uch, no sé si me salió una respuesta contraria, pero bueno, ya los contratos, empezamos a tener contratos un poco más complejos, pero si los entendemos, pregunten y digamos cómo poder resolver las preguntas. Pero de verdad, señores, no regaño, es para que se crean en el momento que están viviendo y qué reconfortante va a ser cerrar de verdad aprendiendo, porque cerrar sin aprender solo se están poniendo la varita un poco más difícil para el técnico profesional, porque van a tener que repasar todo desde cero. Y como catedrático se los digo, muchas veces he dado gente clases, le he dado clases a mucha gente y por lo menos lo poco que les he enseñado se les ha quedado. Entonces hay que poner atención. Estamos, pregunta relacionada a eso. Pasamos de pantalla. ¿Sí? Caen. Bueno, listo, no quieren hablar. Estamos hoy todos poniendo atención al partido y no vamos a poner ¿Qué tal, atención licenciado? Buenas al noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Aquí Bien, con bien, frío. cuénteme. Pues fíjese Sí, que, frito, qué eh, rico. ay, sí. Fíjese que le quería preguntar, como dijo cambio de pantalla, Cuénteme. entonces dije, oh, es que acabo de ingresar. Ujú. Ajá. No, cambio de pantalla me refiero a que ya entremos al curso, pues. A Ok. hablar, ahorita les estaba pegando una llamada de atención. Ah, muy bien. Gracias. Ok, Pero sí le estamos poniendo bueno, atención, licenciada. Sí estamos aquí con usted. ok, listos. Los que estamos, que seamos los que vamos a aprovechar, porque de hecho hoy esta clase es importante, ya que tenemos el lunes de descanso. Hoy vamos a ver, ¿cuál fue el último contrato, Juan Álvaro Pichilla, que vimos? ¿Se recuerda cuando antes del examen qué contrato vimos? El de No apertura. contestan. École, apertura de crédito. Bueno, pero como lo pasamos así rapidito y de hecho venía solo una pregunta de apertura de crédito en unas determinadas variantes, que las variantes ustedes no las pudieron distinguir, pero yo sí las podía distinguir, había una pregunta de apertura de crédito, pero si se dan cuenta en el capítulo, vamos al artículo 718, pero arriba dice capítulo 4, operaciones de crédito, sección primera, entonces teníamos la apertura de crédito. ¿Cuál era el fin? Lo entendimos, la apertura de crédito, pues teníamos a disposición crédito. ¿Por qué vamos a retroceder esto? Y esto también le hago una aclaración al compañero que me habló, que de repente se me perdió su chat, de que trabaja en un banco. El de seguro todavía no lo vamos a desarrollar, sino tenemos que irnos en orden lógico. Ya me habían dicho de que mejor no lo hiciera así porque pues no quisieron. Entonces yo quería desarrollar el seguro porque es uno de los contratos más complicados, pero se queda para el último. No sé qué, no es complicado, pero es más extenso. Entonces, la apertura de crédito lo entendimos. ¿Y en qué consiste? En palabras simples. ¿Alguien me puede decir en qué consiste ese contrato? Alguien que no saben muchos, hombre, qué formación, qué montón de gente. Según Es el como un préstamo. Ajá, es como un préstamo. ¿Y qué iba a decir Lilia? Es un eh, préstamo que se realiza. Ay, perdón. perdón, es Si que el niño- nos llamamos casi igual, entonces nos confundimos siempre. No, Lilia, gesticulé bien. Lilia, ¿qué dijo Lilia? Y ahorita Lidia después te remata. es un préstamo que se solicita en alguno de los bancos que están ya sea en Guatemala o dependiendo en dónde estaríamos nosotros ubicados.
que Ajá. se adquiere por medio de que nosotros demos una aportación, ya sea de intereses o dependiendo el tiempo que lo solicitemos, con Ajá, nos ponen amortización a de pago. disposición un crédito y nosotros tenemos que pagar ese crédito con intereses, obviamente, para que tengamos y configuremos el derecho mercantil como tal. Como muchos lo establecieron, pues sí, el derecho mercantil busca el ánimo de lucro, pero si solo me ponen el ánimo de lucro, ¿de qué más? O sea, ¿con qué es la diferencia? Civil sí no tiene un ánimo de lucro destinado, pero pues obviamente pueden lucrar. Pero pues para eso lo mercantil busca el ánimo de lucro. Y este contrato de crédito obviamente tiene que tener un lucro para la persona que está dando ese crédito, es lógico. Entonces vimos este contrato que está regulado del 718 al artículo 728, ¿ok? Pero después les dije que teníamos que empezar a ver los demás contratos, ¿verdad? Y en este momento nos situamos en el artículo, en la sección segunda, o sea, vean, quiero ver cuántas secciones tienen relacionado, vean su código de comercio y las operaciones de crédito, cuántas secciones tienen. Vean su código, por favor, cuántas son. 7, licenciado. Son 7, ¿Cuáles, licenciado. cuáles son, José Manuel, por favor? Sección Dígame segunda del tres y después descuento. Catherine me dice otras tres. Sección tercera del contrato de cuenta corriente. Ajá. Y permítame. Ay, No, de apertura de crédito en orden lógico. De apertura de crédito es la sección primera. La sección segunda, de así descuento. del descuento. Sección De tercera del tercera, contrato de cuenta corriente. exactamente. Ahora, Catherine, sección La cuarta, sección cuarta del reporto. école. La sección quinta, cartas, órdenes de crédito. Ajá. Y la La última, sexta sexta, sería del crédito documentario porque la sexta está derogada. ajá. Y entonces, ¿cuántas son? ¿6 o 7? Son 6. Y en la tarjeta de crédito, ¿verdad? La última. Y esa última está en una ley especial, que lo vamos a ver, pues yo les recomiendo que el día miércoles descarguen la ley de tarjeta de crédito y si la pueden conseguir física, mucho mejor, para que entremos a analizar lo que se relaciona con este contrato de tarjeta de crédito. Todos hemos manejado o hemos visto mal o bien cómo se utiliza el contrato de tarjeta de crédito, pero ahorita lo estamos adecuando a una materia mercantil, no tanto como particular utilizar la tarjeta de crédito, sino también para fomentar ese comercio, ¿sí? Entonces, por eso les digo, para el día miércoles, si hoy podemos avanzar bien, podemos ver esa parte del contrato de tarjeta de crédito. Bueno, ¿para qué sirven estos contratos? De todos modos, siempre, ¿verdad? Como les dije, todo este documento, pues igual se pasa a PDF y ustedes ya lo tienen para que tengan material. Pero, por favor, si tienen el material, léanlo, porque si no, ¿para qué estoy esforzándome en hacerles materiales? Sino simplemente no hago nada y ahí el que aprendió, aprendió y el que no, no. Y si no, el que está grabando la clase, pues que la escuche miles de veces. Y ese no es el chiste. Entonces, los contratos de operaciones de crédito, ¿qué se les ocurre que son o para qué sirven? A ver, pilas, si no, más nos tardamos. Licenciado, ¿puede ser para obtener financiación de algún recurso? Sí, obviamente. Es que ¿qué entendemos por crédito? ¿Será que dinero que lo tenemos en mano o crédito significa ese dinero que nos lo van a dar de una u otra forma que nos sirve para capitalizarnos o para poder realizar nuestra actividad comercial? ¿Qué entendemos por crédito? Para mí, siento que es una herramienta financiera clave Sí, para claro. facilitar el acceso al capital que uno desea. Exactamente. Entonces, el crédito lo vamos a utilizar. Y estos contratos que tienen la denominación de operaciones de crédito, pues obviamente hay distintas formas. Ya vimos la apertura de crédito, pues nos dan crédito y tenemos que regresarlo con intereses. Ahí estamos, ese ya lo vimos, ya pasó de nuestra lista.
Después que hay otro contrato, la sección segunda dice el descuento, ¿verdad? Ese es el que tenemos, ¿va? Entonces, ahí entramos a ver otro de estos contratos. Yo ahorita les voy a poner en el chat, de todos modos, si quieren lo van copiando, la introducción de este tipo de cosas, ¿no? Para que lo tengamos y así ustedes estamos utilizando esto. ¿Qué dice? Introducción. El derecho mercantil. Los contratos de operaciones de crédito son aquellos que permiten a las personas, empresarios o comerciantes o particulares obtener financiamiento o facilitar transacciones económicas posponiendo el pago de una obligación o garantizando el cumplimiento de las deudas. Ya, y ahí estamos en el Código de Comercio, regula todos estos tipos de contratos. ¿Estamos? ¿Sí? Lo voy a admitir esto. Va, entonces entendemos de que sí, justamente como dijo Darling, pues sí, buscamos esto, ¿verdad? Crear las condiciones o las herramientas necesarias para poder realizar nuestra actividad comercial. No, muchas veces no lo crean, o sea, no crean de que las personas no tienen capital para poder hacerlo, pero lo tienen invertido en distintas actividades, entonces no tienen en ese momento ese capital y necesitan invertirlo en otra cuestión y se quedaron sin capital. Entonces, para eso sirve el crédito. Obviamente, teniendo estrategias financieras correctas, no solo endeudarse y después tener una muerte financiera, porque eso no es así, pues, o sea, eso no es para negociar, eso es para perder. Entonces, ahí tenemos los distintos contratos. Ahora vámonos a la sección segunda, que es la que nos compete y lo que vamos a ver hoy dentro de las demás, ¿verdad? ¿Para qué sirven? Solo antes, perdón. ¿Para qué sirven? Facilitan al comerciante que obtenga dinero, bienes sin pagarlos inmediatamente, permite invertir y producir al comercio, igual se los pongo. ¿Para qué sirven? Para esto. ¿De qué estamos hablando? A ver, Oprah, ¿de qué estamos hablando? De la apertura de crédito. No. ¿Para qué sirven? O sea, no me estoy refiriendo individualmente. ¿Para qué sirve qué? ¿Qué es de lo que estamos hablando? Las operaciones, los contratos de operaciones de crédito. Para eso sirven. Y esto es para facilitar al comerciante, para que permitan invertir, para generar seguridad jurídica. Para eso sirven estos contratos de operaciones de crédito. ¿Que vamos a utilizar todos? No necesariamente, y ahorita nos vamos a dar cuenta también con la realidad que es lo que sucede. Hay cosas que definitivamente ya no están en uso porque ya existe un contrato que básicamente regula todas las situaciones y lo hace mucho más fácil y amigable, y vamos a ver cuál es, obviamente, ¿verdad? Entonces, ahora sí, nos vamos a la sección segunda, el contrato de descuento. ¿Qué creen? Leamos el artículo 729, que alguien me haga un favor de leer ese artículo, pero en bombas, para que vayamos avanzando. Artículo 729, descuento. Se entenderá por descuento la operación mercantil en la que el descontatario transfiere al descontador un crédito de vencimiento futuro y éste pone a su disposición el importe del crédito, previa deducción de una suma fijada de común acuerdo. Va, gracias. Aquí, ¿quién levantó la mano? ¿No vi? Lidia, por Licenciado, favor. fíjese Sí, que sí. tengo un inconveniente acá porque dijo 729 y aquí en mi ley no aparece. No, Dice perdón, es que estoy usando un código vejestorio. Sí, pues parece un derogado. Sí, le están derogando. Es que sí. Sí, pero es la definición del contrato de descuento, perdón. Ah, ok, muy bien. Ingrid, no le oí, solo se oyó a lo lejos. Que sí está derogado el 729, el 730. Sí, perdón. Sería tan amable de Hola. agregarlo aquí en el chat, licenciado, así lo tenemos a la mano. ¿Qué cosa? Como dice que es el significado de... No. Ustedes váyanse a la ley vigente, no vayan a lo que yo estoy diciendo, pero al final estamos hablando de qué contrato. ¿Del contrato de descuento, licenciado? Exactamente. Entonces, ¿qué dice su contrato de descuento? El primer artículo. Fue el que leyó Catherine. Yo tengo el mismo que ella leyó, entonces el Lilian tiene el actual.
Ahí, entonces léalo, legal. O sea, es lo mismo. O sea, yo lo que quiero es, vámonos a nuestra ley vigente, no utilicemos la ley derogada, porque eso no tiene sentido. Pues, ¿para qué? Ingrid, ¿me haces el favor de leer el artículo inicial del contrato de descuento? Es Perdón. es el decreto 1-2018. ¿Correcto? Sí, ese es, solo que tengo mal mi internet, no me van a escuchar. Sí, licenciado, es que todo en sí, la sección segunda está derogada, entonces no hay ningún artículo para nosotros leerlo acá. Ok, es ya una ley especial, ¿va? ¿Sí? ¿Qué artículo Es es el el artículo, es el artículo 35 del 1-2018. Ajá, exactamente. Bueno, les los pongo en contexto del contrato de descuento. Pues, ¿para qué sirve? Pues que de todos modos está vigente, no está dentro de nuestro Código de Comercio, sino que ya está regulado, pero ¿para qué sirve el contrato de descuento? Este contrato tiene relación con títulos de crédito. Títulos de crédito, derecho mercantil 2, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Imagínense, y por eso ahora entiendan por qué ya no son muy utilizados este tipo de contratos. Imaginemos de que yo a Catherine le extendí un pagaré por la cantidad de 1.000.000 de quetzales, pero se vence en el 2026, diciembre de 2026, para ser específicos, el 1 de diciembre. Catherine necesita realizar una actividad comercial inmediata, una inversión para su negocio. Entonces, con el contrato de descuento, lo que buscan, en palabras simples, es de que un banco me dé esa cantidad de dinero mientras se vence ese contrato. Por supuesto, el banco también va a cobrar los intereses, obviamente, pues no nos van a dar solo el dinero así. Entonces, ¿qué me hace eso? Me da inmediatamente el dinero a mí. O sea, a Catherine le da inmediatamente el dinero para que pueda, y Catherine lo garantiza ¿con qué? ¿Con qué? Catherine, ¿con qué garantiza ese dinero que da el banco? ¿Con el descuento o con el pagaré? ¿El pagaré? Con el pagaré. Sí, con el título de crédito como ustedes lo consideren. Dependerá del título de crédito, pero para eso sirve justamente, ¿ya? Que tengamos eso, o sea, ahí es donde tenemos regulado y para eso es básicamente. ¿Por qué ya no se utilizan? Uno, los títulos de crédito ya están casi en desuso, la mayoría. Por supuesto, hay títulos de crédito que son tipo y que todavía se utilizan, como el cheque, que es un medio de pago, la letra de cambio, la factura cambiaria, el pagaré, todavía son utilizados, pero ya no es tan factible para mucha gente realizar un título de crédito y por eso este contrato pues ha disminuido su presencia en el mercado comercial, pero pues obviamente tenemos que verlo. Gracias, Vivian, por la ley, entonces también la vamos a bajar y la analizamos. Perdón también de antemano por mi ley súper nueva, pero recuérdense que esa ley era cuando era estudiante y ya nunca le pedí la reforma y ahí se quedó y según yo así estábamos bien, pero ahí sí disculpas y nos actualizamos. Bueno, eso es básicamente, les voy a dar el concepto, elementos personales, características. Ahora vamos a tratar de hacer esta mecánica para las clases de ahora en adelante, porque ya veo de que tenemos que ir un poco más despacio en el sentido de que, pues, los elementos, etcétera, pero eso se sobreentiende, ¿verdad? Pero ahí está el concepto, elementos del contrato personales, el descontador, el descontar, los reales, el crédito de vencimiento futuro, una tasa de descuento, los formales que debe ir por escrito y las características que es bilateral, oneroso, consensual y principal. Son elementos en todos los contratos de ahora en adelante y de una vez se los recomiendo, no para este curso, principalmente para su técnico profesional, ustedes empezar a realizar un cuadro comparativo de cada uno de los contratos. ¿Por qué? Porque a la hora de que ustedes estén estudiando para el privado ya se fijan cuál es el elemento real, en qué consiste, cuáles son los elementos personales y cuáles son sus características. Entonces ustedes ya con eso pueden definir a lo que va a ser este tipo de contratos.
Ahora, ¿qué más? ¿Con qué más seguimos? Ahí tenemos, permítanme que se trabó esta vaina, aquí. Ahora, ¿con qué sección seguimos? Con la tercera, Lee. ¿Y qué dice la tercera? Con código vigente, ¿no? ¿Qué dice? ¿Contrato de cuenta corriente? El contrato de cuenta corriente. Ok. Me hace favor alguien de leerlo y me dice cualquiera de nuestro quórum de 75 personas, increíble, ojalá que así fuéramos para los exámenes, así no tendríamos que movernos ni hacer maromas, pero no es así. Bueno, me aparecen 175 asignados, todavía creo que no están todos, no sé qué onda, pero bueno. Y precisamente por eso con las notas también complica, porque hay gente que no me aparece todavía, pero se supone que lo van a resolver esta semana. Bueno, entonces, ¿con qué estamos en la sección tercera? Cuenta corriente, que alguien me va a dar el favor de leerlo. ¿Qué entiende? Artículo 734, cuenta corriente. En virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos y débitos derivados de las remesas recíprocas de las partes se considerarán respectivamente como partidas de abono y cargo en la cuenta de cada contracorrentista, y solo el saldo que resulte al cierre de la cuenta constituirá un crédito exigible en los términos del contrato. Solamente Muchas gracias, Luz. Y ahora, queridos y queridas compañeras, ¿qué entendimos? Si es que se entendió algo, y no es porque Luz leyera mal. ¿Podría ser un acuerdo entre dos personas para intercambiar ya sea bienes, servicios o dinero de una forma recíproca? Sí, en parte sí. Ajá. ¿Alguien más? Gracias, Darling. ¿Alguien más? Quiero participación de hombres. Yo creo que los hombres sí, de verdad. Todo el mundo viendo fútbol. ¿Y para qué, hombre? No hay hombres. Explica quién me había explicado en referencia de que la entidad donde yo en un momento trabajé prestaba, como decía, enviar los insumos y quedaba como cuenta corriente, y al final ya después que se adquiría la ganancia en la entidad donde se había impartido los servicios o el bien o los insumos, se devolvía y ingresaba a las arcas de nuevo a la cuenta corriente de la entidad. Es una cuenta corriente que da como que un círculo. El dinero. Exactamente. Esa es una de los métodos de poder utilizar la cuenta corriente, pero es justamente varias personas, o sea, dos entidades o dos personas individuales o tres personas individuales, pues sí, justamente intercambian y tienen débitos y tienen créditos, y lo que se hace es agregarlas cada una, tanto las deudas como lo que se abona, y después en un cierto tiempo se cierra, se liquida y se determina cómo estamos. Pues, ¿por qué? Porque es una colaboración entre todos. Entonces, para eso consiste, para colaborar y para poder desarrollar actividades. ¿No se los he agregado? Sí, ya el concepto de cuenta corriente no. No, no, solo la anterior. No, Esto sería como un contrato de crédito, licenciado. Porque igual el banco... No necesariamente. O sea, crédito como tal no. Hay que entender la naturaleza. O sea, se intercambian cada una de las cosas. Perdón si se ve. Se intercambia cada uno. Abren una cuenta y dentro de esa cuenta unos tienen créditos, tienen débitos, se intercambian bienes o servicios, y después en un cierto tiempo se tiene que cerrar y se tiene que liquidar. La misma ley nos establece qué sucede en cuánto tiempo se debe cerrar el plazo de cierre. Si no lo establecemos, también hay una regulación relacionada a eso, y el plazo de cierre está en el 741, es un aspecto importante que tenemos que resaltar.
Obviamente tiene que ser por escrito, digámoslo así, pero no muchas veces es por escrito, pero es un acuerdo entre los mismos comerciantes como tal, que son colaboradores. Ahí en ese sentido es buscar colaborar y después se liquida en un cierto tiempo. Que en el plazo del cierre se establece cada 6 meses que se cerraría y se puede prorrogar y se puede modificar también o establecer un plazo. Y si no se establece un plazo, entonces también puede darse con 15 días de anticipación, si no estoy mal, ese cierre. Entonces, ahí está regulado y entendemos no como un crédito natural o un crédito simple, sino que esto es más un acuerdo de colaboración que dentro de un determinado tiempo, pues ya cierren y ya hacen el ajuste de cómo quedaron cada uno, si se debe algo o no. ¿Ya? ¿Entendimos esa línea? O perdieron ambos, Lick. Sí. Ajá, o perdieron ambos, eso también se da, o sea, Sí, justamente, leyendo ¿perdón? el del plazo, sí me dejó un poquito más claro, pero sí. Es algo confuso, Sí. pero sí me ayudó el plazo, gracias. Y entiendan eso, que es un acuerdo de colaboración. Todos estos contratos, vuelvo a repetirles, dependerá de las situaciones si hay unos que definitivamente están en desuso. Este tipo de contratos sí se dan, pues todavía, y se da justamente como dice Lilia, en determinadas empresas y también se da mucho en inmobiliarias, cuando tienen, unos prestan, imagínense los pisos y todos los insumos, otros prestan toda la electricidad o las conexiones y todo eso dentro de los mismos, pues para que ganen todos y todos ya después de entregar el proyecto ya se cierra la cuenta y ya se determina cómo va a estar la cuestión. Entonces, no es un contrato que se va a aplicar para todo el mundo, pero es un contrato que es vigente y que pues todavía, si ustedes de acuerdo a la situación pueden adecuarlo a esto, ¿verdad? ¿Estamos? Y aquí les puse un pequeño ejemplo de esto y eso es lo que trato, por eso les digo, ahora pues voy a tratar en la manera de adecuar el concepto, los elementos y tratar de darles un ejemplo simple para que vayamos entendiendo y podamos diferenciar del suministro, ¿verdad? Porque también no diferenciamos del suministro y el estimatorio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viene saliendo bienes y servicios. Sí, pero no, hombre, o sea, ¿cómo no podemos diferenciar del suministro en el examen eso? No, hombre. Decía, suministra un tiempo periódico y de todos modos lo ponen mal. Ay, Dios mío, dijeron. Y otra cosa, créanme que les estoy siendo bondadoso en el sentido de no anularles todas las respuestas, porque la mayoría, no todos, pero la mayoría tachó y decía sin tachadores o sin tachas y sin ninguna borrón o cosas así, y toda la mayoría estaba borrado o lo pusieron después en la hoja de cuadernillo. No, hombre, o sea, si para eso se contestaba en el examen. Las demás preguntas se podían contestar atrás, pero muchos no quisieron y usaron cuadernillo, desperdiciaron un montón de hojas para contestar eso en el cuadernillo. No, hombre. Sí, sí, señores, de verdad parecemos como que fuéramos de primer semestre y no es así. Yo creo en ustedes, pero demuéstrenmelo de verdad, porque estamos jodidos, si no. Imagínense en el segundo, muerterío va a ser. Ya en el segundo examen. Que Ay, va no, a ser Aldo Ávila, Lick. ¿Ah? Ay, no, Lick, no. Solo vean eso. Muerterío, no. Muerterío va a ser, diría por aquel personaje de nuestra política. No, hombre, es que es cierto, de verdad. Ustedes tienen que ponerse las pilas, pero de verdad. Y yo no creo de que mi curso sea el más jodido. De verdad, Y una no lo pregunta, creo. ¿cuándo subirá las notas? Pues por eso les digo, ya estamos en el proceso como tal, pero todavía hay muchos que no aparecen asignados y tampoco pretendo subirlos en 2 tiempos. Espero de que, pues dijeron de que se resuelve esto esta semana, entonces espero y estimo de que esta semana, el lunes, podríamos tenerlas ya. Y ahí estamos, ¿no? Viendo, todavía me quedan como unos 15, ya no es mucho, pero sí, pónganse pilas, de verdad, no es para regañarlos, sino es para asustarlos, al contrario, es para incentivarlos. A mí ya me está asustando, Lick, porque no me he evaluado.
Ay, Dios mío, entonces lo que le espera, porque el de recuperación es más feo. Ay, no, Liz, Bueno, no sea malo. sigamos Acuérdese de con lo que mí. nos concierne. No me puedo piedad porque ya sus compañeros ya fueron ejecutados. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, Bueno, uno estudia, lo que pasa es que uno se le olvida ya en clase. Usted sabe que aquí colaboramos, sí, aportamos, hablamos, pero allá claro, se nos olvida. claro, pero ya esto es como que usted ya está preparada para el primer examen sí o sí, y si no, pues ya nos fregamos. Bueno, ¿en qué nos toca ahorita? Ya vimos este contrato. ¿Cuál nos toca? La cuarta, ¿Cuál es la cuarta, señorita? El El reporto. reparto. Reparto, dice. del reporto. Ah, Reporto. Yo soy disléxico también, a mí me pasa mucho eso, así que no se peleen, porque a mí me pasa. Bueno, el reporto es otro contrato. Este contrato, leamos el 744 o el artículo que corresponde, porque mejor ya no les digo el número, pues, si no, capaz no es. ¿Qué dice el Artículo reporto? 744. École. Reporto. En virtud del reporto, el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito y se obliga a transferir el reportado, la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie en el plazo convenido, contra reembolso del mismo precio, que podrá ser aumentado o disminuido de la manera convenida. Y entonces, Reporto siga, es que se le corta. Oye, ya oye, terminé el artículo, Liz. va. Es que O sí, ahí ahí siguen los está. requisitos. No, va. ¿Alguien entendió algo de este artículo, de este contrato? ¿Qué entendimos? Nanay. Bueno, si en algún momento de su vida les llegaran a preguntar de este contrato si es vigente o no es vigente, primero piensen de que nosotros y nuestra bolsa de valores, ¿cómo es? ¿Tenemos bolsa de valores o no tenemos? Primero que todo. Sí, sí hay. Sí tenemos. Los bonos del tesoro. Y funciona. Sí funciona. Esa es la respuesta, Minor, justamente. O sea, ¿Verdad? sí tenemos. Sí, funciona. Sí se mueve, o sea, tiembla cuando se abre la bolsa de Guatemala también el mundo. Pero esta es la realidad, el reporte nos va a utilizar para negociar títulos de crédito de acciones y todo lo relacionado con las sociedades en la bolsa de valores. Entonces es un contrato que este sí es muy poco utilizado porque lo que busca es eso, ¿verdad? Negociar con los que me den permiso de poder negociar con las acciones para que esta persona a la que me dio estas acciones pues obtenga una ganancia dentro de un cierto tiempo. Es un contrato que obviamente en países desarrollados o con una bolsa superior, pues sí surte efectos y sí se desarrolla. Mientras que en Guatemala, pues es un contrato que está regulado, pero nuestra bolsa de valores, pues realmente no es una bolsa funcional, digámoslo así, tan fuerte, entonces deja mucho que desear. Minor, ¿algo que decir? Sí, licenciado, de hecho, hace poco estaba viendo una película de este mismo caso, cuando fue la burbuja financiera en el 2008 en Estados Unidos, los créditos que tenían que ver con la área inmobiliaria. Una de las cosas que mucha gente aprovechó, o algunas empresas aprovecharon de bolsas de inversión, fue que los seguros que en teoría estaban protegiendo esos mismos créditos que al final sabían que no eran malos créditos, ¿verdad?
Y se tardaron un tiempo muy largo para poderlo encontrar y ver que sí estaba fallando. Y ahí fue donde explotó esa burbuja. Pero las personas que habían adquirido esos seguros, obviamente, pues lograron tener una ganancia bastante alta, porque después de que ellos empezaron a pagar las primas de seguro, mantuvieron ese seguro de Stars, pues obviamente la gente lo que quería era comprar nuevamente ese seguro para poder rescatar un poco sobre esa economía que se tenía. ¿Verdad? Que al final el gobierno de Estados Unidos pues terminó salvando a muchos bancos y a muchos aseguradoras que estaban siempre en ese mismo juego. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por esa orientación relacionada a este tipo de contratos, y entonces nos damos cuenta de que pues sí es funcional y sí está regulado dentro del derecho comercial, pero pues tenemos nosotros muchas deficiencias relacionadas como eso, pero pues obviamente ahí les agregué justamente la definición, las utilidades, las características, los elementos para que tengamos claro eso. Bueno, entonces, ¿ahí terminamos o qué nos falta? La sección quinta, me habían dicho que sexta creo que es. ¿Cuál es la que no nos aparece? La sección sexta está derogada también, Dick. La quinta sí ¿Cuál es la sexta? está bien, licenciado, no está derogada. ¿Cuál es la sexta? De las tarjetas de crédito, la que está derogada. Ajá, ¿y por qué será? Porque tiene su ley Específica. Exactamente, y por eso el día miércoles vamos a utilizar esa ley. Ingrid, ¿cuál es el decreto? Es el derogado por la disposición del artículo 32 decreto 2-24, ley de tarjetas de crédito, publicado en el Diario Oficial de Centroamérica el 1 de marzo del 2024. Excelente, muchísimas gracias, Ingrid. Y qué bueno de que se unió a la clase después del primer parcial. Ya no la conocía, pero mucho gusto. Lick, usted a mí fue la primera que le preguntó, Lick. Licenciado. Sí, estoy bromeando, Dios mío. ¿Qué sentido? Es la que sigue ahorita. ¿Ah? Es que, perdón, Lidia, pero yo también soy sordo y ahí sí no lo entendí. La sección quinta es la que sigue ahorita. Exactamente. ¿Y cuál es la sección quinta? Cartas, órdenes de crédito. Leamos el artículo, por favor, Lidia. ¿Y qué entendemos público en general? Dice, carta, orden de crédito. Las cartas, órdenes de crédito deberán exponerse en valor de la persona determinada y no serán negociables. Expresarán una cantidad fija o un máximo cuyo límite se señalará con precisión. Ok, ¿qué entendimos? Alguien. Es como un título de crédito, Lick, para cobrar después. Que no son negociables, quiere decir que tiene que ser a nombre de una persona únicamente. Sí, eso es dentro de sus elementos, sí, y más formales. Pero, ¿qué más entendemos? Esto nos sirve como garantía. Y podría ser... Dele. Podría ser un documento donde una persona le ordena a otra que debe pagar una suma de dinero, cumpliendo ciertas condiciones. No tanto. Está dejando fuera uno de los personajes importantes de este contrato. A ver, Catherine. Licenciado, ¿no sería una carta donde se compromete, en este caso como el deudor, si se podría decir así, a pagar la cantidad pactada? No, pero... Licenciado, no sé si estaba equivocado, pero creo que tengo una base de eso. Son, por ejemplo, cuando un banco paga... Minor, solo para vehículo, que de repente empezó a hablar, vean, y yo ya no lo entendí. Entonces, no sé si pueden pegarse un poco al micrófono, porque... No se escucha, creo que es la señal, licenciado. Sí, seguro, está lloviendo en toda la ciudad. Pero, trata de repetir, Minor. ¿Escucha ahora? Le tenemos. Más o menos, ahí estamos. Ok, es como cuando, por ejemplo, un banco viene y paga un vehículo. Yo lo veo así porque pues es el área que yo trabajo, ¿verdad?
paga un vehículo y ese vehículo es propiedad de la persona, sin embargo, mes a mes está pagando una mensualidad al banco por ese crédito que adquirió. Más o menos. Realmente la carta es la garantía de que el banco garantiza esa obligación a otra persona. Yo con Catherine suscribí una obligación, pero Catherine me dice, bueno, pero ¿cómo vas a garantizar esa obligación? Entonces yo doy y suscribo este contrato, donde el banco va a garantizar y dice, yo voy a garantizar esa obligación hacia Catherine. Entonces, obviamente yo suscribí el contrato con el banco y Catherine pues se ve beneficiada. Ingrid, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué dice? Sería como una orden condicionada de pago. Más o menos, básicamente. O sea, en eso consiste básicamente. Ah, ok. Gracias, Vicky. Entonces, por eso el banco es una de las figuras que va a entrar y me va a ayudar a garantizar esa obligación. ¿Sí? ¿Es algo similar a una fianza, licenciado? Más o menos. Ok. Pues, quitando unos elementos, pero más o menos eso se trata, justamente. Y el quien va a afianzar, el que va a garantizar eso, ¿quién va a ser? El banco. École, así es. Entonces, ahí tenemos los elementos de cada una de estas cuestiones. Ahora, para el próximo miércoles vamos a entrar a ver justamente lo que va a ser el contrato de tarjeta de crédito, lo relacionado justamente, como es el contrato de tarjeta de crédito, vamos a ver lo relacionado a este contrato y vamos a tratar de inmersarnos un poco en cada uno de esos elementos. Les recomiendo, yo sé que es complicado, pero si tienen tiempo, por lo menos darle una ojeadita para que sea un poco más enriquecedora la clase y podamos hablar más relacionado a esto. Después de esto, solo ahorita estamos haciendo justamente, ahorita vimos pues 3 o 4 contratos y estamos viendo de que tenemos después de los de crédito, ¿qué viene? ¿Qué viene? El fideicomiso, licenciado. El fideicomiso sí es un contrato que sí ya nos vamos, o sea, ya es un poco más complicado y por eso les digo, señores, o sea, no es meterles mentira o asustarlos, pero ya son contratos, si se dan cuenta, comparado al de suministro o comparado a la compraventa POV, o sea, ahí estaban las iniciales, se lo pasaron, olvidado. Entonces se dan cuenta que estos ya son un poco más extensos, entonces tenemos que darle un poco más de profundidad. Miren el fideicomiso y vamos después con transporte y seguramente vamos a terminar, porque no, también tenemos como un mes más o menos, no es tampoco mucho. Yo creo que sí, ya vamos a entrar a en transporte o cuestiones así. Y después tal vez el contrato de hospedaje. La meta es llegar al contrato de hospedaje. Pero si se dan cuenta, este tipo de contratos que los vimos en una clase, lo importante, y resalto, lo importante para mí es de que ustedes pongan atención en qué consiste, que vean cada uno de estos elementos que son importantes para nosotros y ya sepan diferenciarlos. Realmente yo no les estoy pidiendo definiciones como tal. Y las definiciones que contestaron muchos en los exámenes, cuando eran completas, estaban bien, o sea, yo no les pedí literalmente lo que decía en el Código Civil, la definición de contrato, pero si no estaba completa tampoco, pues, o sea, en lugar de tener 2 puntos, tienen 1 punto, y muchos que sí, realmente sí nos requisieron. Igual, también hablamos de depósito y pues, ¿por qué no me inmersé en la ley especial de depósito? Porque asumí que ustedes vieron el título de crédito de depósito, y que es básicamente, pues, era la relación o la formalización del título de crédito del certificado de depósito. Pues, o sea, el certificado de depósito emana de un contrato de depósito. Y aún así no lo pudieron definir. Y no, hombre, de verdad, señores, pónganse pilas. Entonces, para que vayamos entrando eso, entonces el miércoles miramos esto. El miércoles de la próxima semana, las personas que tienen la retrasada, por favor, sí, ahí sí pilas, primero Dios esté bien y ya podamos desarrollarlo. Y también yo quiero que pues Dios va a ser muy tarde, pero nos vamos a tomar unos tiempos, ahorita no lo puedo hacer, porque pues obviamente hay gente que no se ha examinado y no le voy a decir que venía en todo el examen. Bueno, ya se lo dijeron sus compañeros, pero no es lo mismo que lo digan de mi boca.
Entonces, para que veamos los errores que cometieron y así aprendemos de esos errores, pues porque eso es lo más importante, entender de que en qué fallaron mucho. Y de verdad, no es asustarlos, pónganse pilas, de verdad, no el curso primera vez en mi vida que me hago de que salen muchos complicados, porque el primer examen de verdad es regaladísimo. Pero entiendo de que también son otros tiempos y que puede ser un poco más complejo. Entonces, sigamos participando, nos miramos el día miércoles con la ley de tarjetas de crédito y para los que creen en Guatemala y su selección, pues pueden ir a verlo un ratito, si es que lo encuentran. Gracias, licenciado. Gracias, Gracias, Liz. Buenas noches. Feliz noche, Liz. Gracias.